Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de IESUTIC, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, arrancando una nueva semana, un nuevo programa. Un gusto estar aquí contigo, Bueno, acompañando. muchas gracias, Gustavo, gracias por tu presentación. Hoy vamos a abordar un tema que creo que es muy relevante, muy importante desde el punto de vista a nivel país, porque hace a un sector generador de divisas. Hoy vamos a hablar de la actualidad de la industria oleaginosa, para lo cual hemos invitado, nuestra invitada especial es Sandra Noguera, ella es gerente general de CAPPRO, que es la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Asunción, es máster en asesoría fiscal, derechos e impuestos de la Universidad de Navarra, es una abogada senior con gran experiencia gerencial y en gestión de proyectos. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. ¿Cómo estás vos? Hola, Gustavo. Un placer estar con ustedes. Gracias al Canal 5 Días por la invitación. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación, por estar presente, porque nosotros siempre tratamos de convocar a los líderes de distintos sectores. Y en este caso, bueno, vamos a hablar justamente de lo que es la industria oleaginosa, para lo cual es bueno recordar un poco lo que es la misión de la Cámara, ¿no? Tengo entendido que la misión es impulsar la industrialización de oleaginosas y cereales en coordinación con el sector público, a su vez fomentando el crecimiento de la producción agrícola e industrial, generando mayores ingresos de divisas y más puestos de trabajo, con responsabilidad social y medioambiental. Es un gran desafío, Sandra, que tiene la Cámara, y creo que en tus manos está gestionando todas esas cuestiones. Sí, totalmente. Es un gran desafío. Nosotros tenemos que buscar como país aprovechar en la mayor medida posible, generar más puestos de trabajo, y para eso tenemos que aprovechar en mayor medida nuestras materias primas, ¿verdad? Tenemos que aprovechar que nosotros producimos soja acá en Paraguay y poder exportarla con mayor valor agregado cada vez más. Eso es lo que nosotros buscamos. Claro, efectivamente es eso, cuando hablábamos de generación, no solamente generación de divisas para el país, pero también puestos de trabajo. Ahora bien, yendo al tema, antes de ir al tema que nos toca hoy, que es hablar específicamente de alguien que conoce, que es especialista del sector, Gustavo Pícola, que es coach ejecutivo, siempre a nuestros invitados le hace ciertas preguntas que tienen que ver con su liderazgo. Así que, Gustavo, adelante. Bueno, Sandra la conozco hace algunos años desde que llegué a Paraguay casi. Así que yo conozco un poco su historia, pero me gustaría que nos cuentes algún hecho que haya sido relevante en tu carrera y que te haya traído al lugar que estás o que te haya marcado la decisión de ser abogada, es decir, algo que para vos haya sido un hito en tu vida, digamos, y que te marcó. Me pone difícil, Gustavo, porque tengo tantas cosas Ah, que me marcaron la vida, ¿verdad? En realidad, a mí me apasionó siempre el derecho, me apasionó poder buscar los mecanismos para poder facilitar las cosas a las personas, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo puedo lograr tener un mayor acercamiento o impacto? Y siendo abogada, asesorando inversiones, es lo que siempre me apasionó, justamente porque es la manera en que se pueden concretar las cosas, ¿verdad? Entonces vos le das la herramienta, o sea, yo estuve del lado de darle la herramienta a los inversionistas para que ellos tomen las decisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo antes era abogada de varias empresas, tanto nacionales como internacionales, que decidieron instalarse en Paraguay, hacer un negocio en particular, y yo tenía que evaluar todo el régimen legal que le afectaba en ese sector particular, ¿verdad? Entonces, era un aprendizaje constante, un reto continuo tener que evaluar distintas ramas, ¿verdad? Por ejemplo, pasé del sector de combustibles al sector de agronegocios, sector minero. Yo fui abogada mucho tiempo, o sea, ejercí como abogada dentro de un estudio jurídico durante muchos años. Posteriormente fui gerente general de una empresa minera
estuve 5 años en la empresa que encontró titanio en Paraguay, y después de eso estuve en la Capro, ¿verdad? Y me apasiona el mundo de los agronegocios justamente porque el complejo sojero es uno de los sectores de exportación más importante en el Paraguay, ¿verdad? Creo que lo que siempre me marcó en la vida es la necesidad de ser útil a los demás, ¿verdad? Porque creo que todos estamos en un momento en la vida para aportar y necesitamos de gente. Yo no era una persona ejecutiva desde la asesoría tributaria, era una persona que daba las herramientas para que otros tomen decisiones. Cuando tuve esa oportunidad de pasarme al lado ejecutivo y poder gerenciar algo, descubrí que realmente eso era lo que, complementando con mis conocimientos anteriores, me era mucho más atractivo, ¿verdad? Bueno, buenísimo. Sí, todos tenemos un propósito en esta vida. Para algo hemos venido y cada uno tiene que tratar de identificar cuál es el propósito, y justamente por lo general eso va atado a las pasiones que cada uno tiene, ¿no? Así que gracias por el aporte de tu respuesta. Bueno, ahora Sandra, después de un poco de conocerte, más bien en cuanto a tu experiencia y tus vivencias, vamos a abordar el tema de hoy, que justamente quisiéramos saber sobre el sector, o sea, cómo le ha afectado a partir del COVID, qué medidas ha tomado en cuanto a las operaciones, o sea, cómo le ha cambiado la dinámica diaria a lo que es una actividad tan importante desde el punto de vista del sector externo y exportaciones, ¿no? Sí, bueno, todas las industrias asociadas a Capro, de hecho, tienen protocolos estrictos para su normal desenvolvimiento, ¿verdad? En sus operativas. Con esta pandemia, lo que se sumó a esos protocolos fueron las recomendaciones del Ministerio de Salud. También se tuvieron que bajar frecuencias en los horarios de trabajo, también más escalonados. Entonces, fueron varias las implementaciones que se tuvieron que hacer, porque de hecho las agroindustrias en ningún momento dejaron de operar. Estuvimos dentro de las excepciones al decreto que establecía la cuarentena total, ¿verdad? Nosotros nunca paramos como, al igual que el sector de transporte, ¿verdad? Porque somos considerados uno de los sectores que son primordiales para que todo continúe, porque siempre el mundo está está buscando alimentos, y este es un sector que no puede parar. Claro. Y con respecto a la actividad, al desempeño actual, vimos que en el primer semestre la exportación de aceite y harina de soja ha tenido variaciones negativas comparativamente con el semestre del año anterior, entre un 15 y 27% respectivamente. Y también el tema volumen, o sea, ¿cuáles considerás que son los principales motivos de esta variación? Bueno, fueron varios los motivos, ¿verdad? Uno de ellos justamente fue el retraso en la cosecha, también la disminución del ritmo de procesamiento por estos protocolos que se tuvieron que hacer, esto es de la pandemia, y el contrabando nos afecta fuertemente también. Yo siempre en las entrevistas que di en este tiempo, justamente remarqué que el cierre de las fronteras en alguna medida nos ayudó, porque el aceite comestible que se produce en Paraguay se notó un aumento en la demanda, ¿verdad? Y eso justamente es lo que nosotros abogamos y le pedimos al gobierno, que en el tiempo que se vuelva a abrir la frontera, no bajen los brazos en la lucha contra el contrabando, porque de eso depende que muchas industrias sigan trabajando en ese sector en particular, ¿verdad? El aceite comestible que se produce en Paraguay, justamente nosotros queremos proteger en mayor medida, porque ustedes saben que con la evaluación de las monedas de nuestros vecinos, nosotros estamos muy afectados a que ingresen ilegalmente esos productos. Y que no es solamente un daño para la economía, sino también un daño pone en riesgo la salud de las personas, porque uno no sabe en qué condiciones se mantienen esos productos de contrabando. O nosotros decimos también de origen dudoso, ¿verdad? Que es actualmente el 30% de lo que se consume en Paraguay es de origen dudoso.
Claro, ahí lo que estás marcando un poco es el tema de tener políticas activas con respecto al tema contrabando, no solamente, o sea, a partir de la pandemia, como vos decís, al cerrar la frontera puede haber mermado el tema, pero creo que es algo, digamos, algo que tiene que estar incorporado a una práctica diaria, el tema de mantener, digamos, la frontera en cierta medida con no permeabilidad a ese contrabando o origen dudoso, como mencionas, que afecta a la industria nacional. Sí, totalmente. Y decimos origen dudoso porque no es solamente producto del ingreso ilegal de mercaderías, sino también es producto del robo que se dan de los productos que están en las barcazas para exportación. El aceite crudo desgomado que está en las barcazas muchas veces es robado de las propias barcazas y posteriormente es sometido a procesos que ahí sí que realmente son totalmente dudosos por cómo logran en teoría un aceite comestible, ¿verdad? Entonces es bastante, la política tiene que ser fuerte y sobre todo no tiene que haber impunidad. Se tiene que perseguir a las personas que están haciendo ese tipo de comercialización y castigarlas, porque eso es lo que corresponde, ¿verdad? Si no hay un ejemplo de ese tipo, van a seguir delinquiendo de una manera brutal. Claro. Exactamente, sí. Bueno, Creo que en eso decía, estamos. Sí, sí, dale. no, perdón, decía justamente que hubo caídas, sí hubo caída en todo, tanto en volumen exportado como en el ingreso de divisas, ¿verdad? De hecho, el valor de los ingresos de divisas fue uno de los peores desde el 2012 y es una disminución creo, del 3% comparado con el año pasado, del primer semestre. Sí. En eso, Sandra, también debe haber tenido que ver el tema de la bajante que tuvo el río, ¿no? Porque No, sí, totalmente, Gustavo. Eso nos afecta muchísimo. Nosotros estamos activamente trabajando con la Comisión Nacional de Hidrovía para buscar los mecanismos para que no se corte la navegabilidad de nuestros ríos y eso también pedimos al gobierno, ¿verdad? Porque cuando uno habla también, me voy a adelantar un poco, seguramente me van a preguntar algo de reactivación económica, uno piensa bueno, vamos a hacer obras, vamos a hacer infraestructura en rutas y caminos, pero en realidad también uno no debe olvidarse de mantener navegables nuestros principales ríos, ¿verdad? Porque en nuestro caso en particular, el 90% de nuestras cargas se hace por vía, de la exportación se hace por vía fluvial. Entonces dependemos fuertemente de los ríos y sí, exactamente, Gustavo, de hecho, eso afectó notablemente también el ritmo en el que salen las embarcaciones y también una disminución en las cargas para que no haya problemas en la navegabilidad. y sí, pues, estratégicamente es indispensable lo que vos decís, porque un país como Paraguay que no tiene salida directo al mar o sale por camión vía Brasil o tiene que usar el río y en definitiva el río es la ruta de estas barcazas. Y Exacto. si la ruta de las barcazas no está en condiciones, es lo mismo que no esté en condiciones la ruta por donde va el camión. Sí, por Así eso se que tiene ahí que está. trabajar en el dragado, en la señalización, todo lo que sea necesario para que sea posible una navegación sin inconvenientes y con toda la seguridad para todo el personal y para el transporte de la carga, sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, tal cual. Sandra, el año pasado hubo un gran debate sobre el tema de la devolución del IVA, ¿no? Me acuerdo que yo digo, el año pasado fue la devolución del IVA y el precio de referencia, hoy estamos con el precio de referencia otra vez ahí, frenado el negocio de la nueva cosecha, ¿no? Pero independientemente de eso, yo sé que ahí Capro tuvo una actividad bastante importante, sobre todo en el Congreso, y bueno, todos sabemos que la FED decidió no devolver el IVA, pero ustedes apelaron a la Corte, ¿no? Y ahí tuvieron algún avance, Perdón, algo cambió. ¿nosotros qué? ¿Nosotros Ustedes qué? creo que acudieron a la Corte, ¿no? Ah, bueno, En no. lo que tengo entendido. Y si Sí, tuviste alguna novedad con eso, porque para mí es muy importante eso. No es nada menor el tema de la devolución del IVA. parece que nosotros ya estamos acostumbrados a que nos den con palo en ese tema, ¿verdad? Porque creo que somos, a ver, siempre nos calificaron a la industria molienda como una industria de procesos básicos o incipientes, pero eso a través de un decreto, ¿verdad? Esto no está fundado
no tienen ningún argumento técnico para que a nosotros nos consideren una industria incipiente. De hecho, la única condición para ser industria es que vos transformes un producto, ¿verdad? Entonces, se da esa transformación del grano de soja. Nosotros hacemos un producto totalmente diferente, que son el aceite, la harina y la cascarilla, que tienen, de hecho, hay un salto en la partida arancelaria. Entonces, no había ninguna razón para que nos consideren una industria incipiente. Pero sí, se hizo de esa manera para lograr justamente equipararnos a la exportación de soja en estado natural. ¿Por qué? Para poder limitarnos la evolución del IVA en el mismo porcentaje que se le daba a la exportación de materias primas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, había una ley, esa ley en el 2014 decía que se iba a devolver el 100% para cuando se exporten productos industrializados y 50% cuando se exporten materias primas. Pero no se cumplió esa ley nunca porque justamente el decreto 1029 del mismo año limitó la devolución de nuestros productos industrializados bajo una argucia que decían que eran de productos de una industria incipiente, por ende nos equipararon a las materias primas. Nosotros habíamos presentado 3 años después una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto. Ganamos en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema dijo que era una interpretación totalmente arbitraria de parte de la Administración Tributaria, por lo cual correspondía que nos devuelvan el 100%, como decía la ley. Sin embargo, 6 meses después de haber ganado esa acción, vuelven a sacar el mismo decreto. Entonces, nos vuelven a limitar al 50% y nos vimos forzados nuevamente a presentar una acción de inconstitucionalidad y está pendiente en la Corte Suprema de justamente que se resuelva, ¿verdad? Pero sí tiene una medida cautelar. Estamos en eso, Gustavo. Y lastimosamente, en medio de eso también hubo la reforma tributaria, que si bien nosotros pude yo participar y representarle a la CAPRO y a la UIP en la mesa técnica tributaria que Hacienda conformó, sin embargo, ese tema de la devolución del IVA nunca se trató en la mesa técnica porque siempre dijeron que era una decisión política. Entonces ahí nos desayunamos o nos llevamos la sorpresa que eliminaron completamente la devolución del IVA para nuestro sector y es la única industria que no tiene la posibilidad de recuperar el IVA. Es terrible. Sí, sí. Ahora, recientemente, Sandra, habías mencionado a los medios que la industria corría serio peligro. Vos estás mencionando acá una serie de factores que tienen que ver con el contrabando, bajo nivel de los ríos, también con el tema tributario, o sea, muchas cosas que tienen que suceder del lado gubernamental, si se quiere, ¿no? Ahora, hay otros factores de riesgo que están golpeando el sector, es el cúmulo de, digamos, de situaciones, el conjunto de ellos, o sea, ¿qué es lo que haría para, digamos, mantener a un sector de que no esté permanentemente con ciertos problemas de riesgo ante su funcionamiento? Bueno, hay riesgos justamente para... yo considero que lo que se necesita es crear un clima de negocios que sea completamente estable. Necesitamos reglas claras, necesitamos certeza jurídica, certeza tributaria. Ustedes saben, la reforma tributaria del año pasado fue bastante importante y hay todavía temas sin resolverse que afectan a nuestro sector, que justamente las normas de valoración o precios de transferencia en aquellas operaciones que dependen de precios o cotizaciones internacionales, que es nuestro caso. Nosotros estuvimos trabajando ahora con el viceministro de Tributación, tuvimos una reunión hace 2 semanas atrás, donde le pedimos que las reglamentaciones que están pendientes se resuelvan lo antes posible, porque va a afectar a la comercialización futura. Entonces, en eso estamos, ¿verdad? Tratando de que justamente lo que se tenga que reglamentar se reglamente ya de una vez, para que nosotros podamos tener una previsibilidad en nuestros negocios. Es decir, que digamos, hay que trabajar mucho a nivel, digamos, en forma conjunta con el gobierno, con las entidades, los entes gubernamentales, como para resolver esa cuestión. Como vos bien decís, que cree un clima de negocio, o sea, seguridad jurídica, que no haya cambios
en forma permanente, o incertidumbres, ¿no? Exacto. Por lo tanto, creo que la gestión de la Cámara es sumamente importante para impulsar, o por lo menos estar ahí permanentemente insistiendo con las reformas o cambios que son necesarias para, digamos, para consolidar el sector. Sí, uno no puede trabajar en forma aislada como empresa privada, tiene que trabajar sí o sí con el sector público y tratar de generar en conjunto políticas que fomenten cierto sector y que sea beneficioso, por supuesto, para el país, ¿verdad? O sea, nosotros buscamos generar mayores empleos que son, la agroindustria genera empleos de calidad y formales, pues la formalidad es lo que nosotros como país necesitamos. Y en ese sentido, digamos, ¿no? Te quería consultar. Suponete que yo soy el ministro de Industria y Comercio, te llamo a vos, Sandra, como sos gerenta de la CAPRO, y te digo, queremos hacer un país generador de alimentos. ¿Qué te Generador parece de... que generador de alimentos con valor agregado? Es decir, a partir del valor agregado, generar alimentos de tal manera que generemos más empleo. ¿Qué nos recomendás hacer como gobierno para poder ir hacia ese país? Bueno, en primer lugar, que siempre mantengan las puertas abiertas porque tienen que escuchar y conocer la realidad de cada sector, ¿verdad? No es lo mismo una industria de alimentos, una industria automotriz, una industria del sector de combustibles, no es lo mismo. O sea, uno tiene que escuchar y conocer justamente los obstáculos o dificultades que cada industria tiene en particular, en cada sector, ¿verdad? Porque ustedes saben que no dependemos de un solo ministerio. Nosotros al hacer operaciones de exportación también tenemos, y de importación de nuestros insumos, también necesitamos o estamos en contacto con la dirección de aduana, por ejemplo. Entonces tiene que haber un equipo que se encargue de destrabar todos los obstáculos que nosotros justamente identificamos y que nos restan competitividad, ¿verdad? O sea, si vos fueses ministro de Industria te diría, escucharnos más, tenernos paciencia, porque nosotros justamente estamos lidiando todos los días con problemas y tenemos que gerenciarlos y buscar las soluciones juntos, ¿verdad? O sea, lo que no queremos nosotros es que nos desayunemos con cosas, con reglas que vienen desde afuera sin mirar en la realidad nacional, ¿verdad? O sea, digo, desde afuera, el ministerio no puede trabajar desde su laboratorio, digamos, sin conocer la realidad de cada sector. Sandra, estamos llegando al final del programa. Quisiéramos saber un poco, con todo lo que has mencionado, con certidumbres o incertidumbres, ¿cómo es tu sensación sobre la proyección de la industria post-pandemia? O sea, ¿cuáles son tus expectativas hoy? Bueno, nos estamos atravesando un buen momento justamente porque tuvimos caídas en todos estos indicadores que estabas mencionando, Horacio. Nosotros sí no tenemos una posición fuerte de parte del gobierno, un compromiso en que van a hacer todo lo necesario para zanjar todos estos problemas de la navegabilidad, sobre todo porque nosotros dependemos, como ya dije, de los ríos para que nuestros productos salgan al mundo. Si no va a haber un compromiso de una lucha frontal contra el contrabando, nosotros no vemos, y sobre todo si no va a haber un compromiso de reglamentar lo que se tiene que reglamentar en el tiempo que se tiene que hacer, nosotros corremos riesgos porque no tenemos cintura para estar operando a ciegas, ¿verdad? Nosotros necesitamos reglas claras para poder seguir trabajando y eso pedimos al gobierno. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación, por haber participado. Creo que diste un panorama muy amplio y claro de cómo está la industria hoy, qué es lo que se requiere, qué se necesita también y hacia dónde apuntamos como para consolidarla en el marco de una industria, como dijimos, generadora de divisas y también de empleo de buena calidad. Así que Sandra, te agradecemos, esperamos contar en alguna otra oportunidad para que también nos comentes cómo va evolucionando el sector. Bueno, nosotros a las órdenes, Gustavo tiene mi teléfono directo, así que sin problema, cuando ustedes quieran, estoy a las órdenes. Y gracias por el interés en nuestro sector.
Bueno, muchísimas gracias, Sandra, gracias, Gustavo, y a la audiencia le decimos Gracias, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.